buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. En septiembre de 1960 se dio un cambio en la vida política de un país, los Estados Unidos, que no ha tenido retorno. Se dio el primer debate entre Nixon y Kennedy. Debate en donde, por cierto, pesó mucho el hecho de que Nixon no se hubiera rasurado y entonces se le veía como sospechoso y entonces al día siguiente... Era sospechoso. Era sospechoso el tipo, o sea, era auténtica la reacción popular, ¿no? Usted le prestaría su coche a un individuo que trae así la barba y cosas así. Los debates han venido, sin embargo, a enriquecer la vida política porque le llevan información a los ciudadanos, porque le permiten comparar reacciones, ver gestos, en fin, información que no necesariamente está en las publicaciones escritas o en las fotografías y que puede ser útil para conocer a un candidato, a una persona. En México ya llevamos 30 años desde que hubo el primer debate, aquel famoso debate en donde Diego Fernández de Ceballos tuvo un desplante con su gran capacidad retórica y de legislador frente a Ernesto Zedillo, que se veía apagado, y sin embargo ganó Zedillo la elección. No se sabe muy bien qué tanto influyen los debates, a menos que haya un suceso realmente terrible o fantástico en un debate. Muchas veces, y muchos teóricos dicen que no cambian demasiado, que en realidad los que ya están determinados a favor de un candidato van a votar por ese candidato. Los que ya están decididos por otro van a votar, pero están los indecisos. Y en México tuvimos ya el primer debate presidencial, todo esto normado por el Instituto Nacional Electoral. Y llevamos dos de los candidatos a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Pero ha habido comentarios de que los debates no estuvieron, el primer debate no estuvo a la altura, que hubo una situación inédita, pero esto fue pactado con las instituciones. Y hemos invitado nada menos y nada más que a la consejera electoral, que está en muy buena medida a cargo de llevar adelante estos ejercicios ciudadanos. Carla Humphrey, bienvenida a casa, qué gusto verte. ¿Cómo vamos? ¿Cómo ves la reacción? ¿Cómo ves los debates y las reacciones del público? Bueno, a ver, creo que los debates, como bien señalaste, llevan 30 años ya en el país. Antes, pues no eran obligatorios, ¿no? Entonces, recuerdo cuando yo era consejera en la ciudad, los tenemos que hacer por consenso. Entonces, estábamos en mesas por horas y horas, viendo cada detalle con los partidos, que nadie se levantara de la mesa. A mí me acuerdo que opté porque cada partido, al final de cada reunión, tuviera que dar como un comunicado de prensa para que luego pues no dijeran que no eran los acuerdos. Y entonces, tenemos que tener distintas dinámicas. Recuerdo muy bien en 2012 que eran puras candidatas y un candidato en la ciudad y el debate era, no, hay que sea parado porque ellas llevan tacones y entonces se van a cansar antes y, en fin. Todo cuenta. A partir del 14 ya son obligatorios. Son dos obligatorios. Esto cambia la estructura, obviamente, también de cómo enfrentamos las decisiones que se tienen que tomar para los debates. Yo creo que es muy difícil que la gente, las candidaturas quieran debatir y por eso tenemos como tanto tema de qué decisiones se tienen que tomar en esta mesa de representantes, porque está una comisión temporal de debates y luego cuando ya tenemos candidaturas se instala una mesa de representantes, todos son hombres ahora, de las candidatas y el candidato, y hay que ir afinando como muchos detalles con ellos en esta mesa. Las decisiones, a pesar de que ahora son obligatorios los debates, son 2 obligatorios, nosotros lo llevamos a 3, es la primera vez que hay 3 obligatorios por Consejo General, establecimos que los 3 eran obligatorios para las candidaturas. ¿Qué pasa si no van alguno? Pues tendremos que iniciar un procedimiento sancionador porque se está incumpliendo un acuerdo del Consejo General, en fin, yo creo que... No tiene implicación real. O sea, yo creo que la implicación social o hacia la ciudadanía es mucho más importante de alguien que no asista a un debate presidencial. Le pasó al López Obrador. No olvidemos que en su primer debate presidencial, en la elección del 2006, como traía tal ventaja, le pareció que lo razonable era no exponerse y no fue. Le dejaron la silla vacía y tuvo que ir al segundo debate, que por cierto le fue muy bien en el segundo debate. Pero a ver, Cara, ¿cuáles son el tipo de temas que ustedes como instituto fijan y cuáles son el tipo de temas que se discuten, platican, negocian, acuerdan? ¿Cuál de todas estas con los representantes de las candidaturas? Te diría que hemos transitado en las instituciones electorales también en momentos en que los partidos políticos solo estaban en el Consejo General.
ahora que están en todas las comisiones. Forman parte de todas las comisiones, con una especie de disonancia quizá, porque no son los mismos representantes. Entonces, el que está sentado en la sala de consejo no es el que está en todas las comisiones. A ver, no tendrían a lo mejor tiempo de asistir, pero eso hace que la voz que va a comisiones se ve, pues sí, que de repente pues esa comunicación no fluye tan bien o tan rápido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las comisiones integran a representantes de partidos políticos y del Poder Legislativo, todas, salvo dos, la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Quejas y la Comisión del Servicio, son 3. De ahí en más, todas las otras tienen representación de partidos. Igual, no tienen voto, pero tienen voz. Y por tanto, pues están al tanto de todas las decisiones que se van tomando, discutimos todas las decisiones que se van tomando, tenemos que abrir quizá grupos de trabajo para explicar las decisiones. La comisión de debates, por disposición normativa, tiene que empezar a funcionar 15 días después de que inicie el proceso electoral. Iniciamos el 22 de septiembre y se empiezan a tomar distintas determinaciones antes de que lleguen los representantes de las candidaturas, que eso pues sucede en este caso pues hasta el 29 de febrero la registramos, pues la mesa empezó el 5 de marzo, pero hasta ahí. ¿Qué vamos pactando en esos momentos? Pues tenemos que ir a ver las sedes, dónde va a ser, qué tipo de formato, cuáles son las reglas básicas, y todo esto pues hemos determinado, y así me han acompañado mis colegas integrantes de la comisión, que vaya a Consejo General para darle mayor transparencia a todo lo que sucede en Consejo General. Entonces, hemos ido a Consejo General y hemos establecido pues 3 formatos de debate distintos, 3 sedes distintas para los debates que sean obligatorios, y también una serie de reglas básicas que han causado controversia con los partidos políticos, que ya conocían, porque son acuerdos. ¿Cuáles son estas reglas? Por ejemplo, unas reglas que se llaman de moderación activa, porque no queríamos una computadora pasando el micrófono. Sí, no, dando tiempo, ya se acabó su tiempo, le toca, ¿no? También que pudieran participar y que pudieran hacer preguntas y que pudieran alterar si alguien alude a otra candidatura, pues a pesar de que otra había pedido el uso de la voz, pues quizá darle a la persona aludida la posibilidad de responder, en fin, que sean más dinámicos los debates. Yo recuerdo en en el Instituto Electoral entonces del Distrito Federal, que hacíamos estas escaletas, todo muy cuadrado, porque cada quien cuidaba mucho a su candidatura, de cuándo te tocaba a ti participar, la réplica, cuántos segundos, entonces todo el mundo ya sabía qué temas, cuándo le tocaba, no había posibilidad de repreguntar, ni estas cosas. Lo vuelve muy rígido y aburrido. Hemos avanzado en estas bolsas de tiempo, pero las bolsas de tiempo, pues creo que ayer fue un buen ejemplo de cómo funcionan con fluidez y se va tomando la palabra, si aluden, si responden. Yo quería justo preguntarte eso, Carla. El de ayer me pareció eso, lo que acabas de decir, no lo voy a repetir. ¿Fue una decisión del Instituto del INE o es la OPLE local la que lo tomó? ¿En qué se va a distinguir el segundo debate, que es este domingo, respecto al primero de las candidaturas federales? No, es decisión de los OPLES. A ese nivel, gubernaturas de los OPLES, nosotros hacemos directrices para los debates de diputaciones y senadurías, pero a ese nivel es el organismo público local. El formato es distinto, aunque tiene bolsa de tiempo. Nosotros aprobamos 3 formatos distintos, les denominamos A, B y C. En los 2 primeros, A y B, va a haber participación de la ciudadanía. El primero abrimos de 3 años en adelante para que fuera por escrito a través de redes sociales. El segundo va a tener videopreguntas o preguntas videograbadas que... Este domingo va a ser así. Sí, que tuvimos 420 preguntas en todas las entidades federativas, en las principales plazas públicas y en 2 ciudades en Estados Unidos, en Los Ángeles y en Dallas. ¿Por qué ahí? Porque ahí tenemos el mayor número de credenciales de elector emitidas en el extranjero y decidimos ir a estas 2 estados, a estas 2 ciudades también a preguntar. Y pues no establecimos rango de edad. Sí establecimos que si son menores de edad, pues tendrían que firmar sus padres o tutores un consentimiento, pero pues cualquier persona que quisiera podría preguntar con un formato de, bueno, me llamo tal, tengo tal edad, soy de tal zona o de tal ciudad y me gustaría preguntarle a las candidatas o candidato esta parte. Esa parte incluyente me parece en principio muy buena, pero en el primer debate presidencial me pareció que lo volvió repetitivo. ¿Usted le gustaría, los del norte, a usted le gustaría aumentar el gasto en salud? Lo mismo el del centro, lo mismo el del sur, y todos responden lo mismo. Sí, claro que hay que aumentar el gasto en salud. ¿Cómo evitar eso?
Es que creo que aquí tuvimos, el primer formato establecía que la moderación iba a escoger 30 preguntas de la ciudadanía. Una pregunta para iniciar el primer bloque se dividían en 2 segmentos, digamos. Uno con una pregunta que contestaban las 3 candidaturas y después escogían de una lista A, B o C que estaba regionalizada norte, centro y sur. Escogían 3 preguntas, entonces les leían las 3 preguntas. Entonces, creo que se confundió un poco con la bolsa de tiempo, porque la bolsa, pues la única manera que tienen las personas moderadoras de avivar o invitar a que las candidaturas participen si nadie solicita la voz, pues es haciendo preguntas. Entonces pareció que era un debate como con muchas preguntas, cuando la bolsa de tiempo era un poco el ejercicio de ayer, de que pues tú como moderación pues casi nada más das la palabra, eso es lo ideal como moderador, exacto, eso es lo mejor que puede pasar, que usen esa bolsa de tiempo cada quien de conformidad con su estrategia para un debate, ¿no? ¿Qué quiero plantear? ¿Cómo? Luego, ¿qué voy a cuestionar de la otra candidatura? Y creo que una bolsa de tiempo es justamente eso, es lo que tendríamos que ver en el debate, porque también están contemplados cómo está estructurado este segundo debate. Este segundo debate, el miércoles, vamos a hacer un sorteo para entregarle de estas preguntas 80 a la y el moderador para que ellos elijan 8. Va a haber una que se va a hacer a todas las candidaturas y una para abrir esta bolsa de tiempo. Entonces yo podría decir, bueno, voy a contestar esta pregunta o me sirve esta pregunta porque yo quiero referirme al tema de tal forma. ¿Cuáles son los temas? Recuérdanos. Los temas son crecimiento económico, inflación y empleo, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad y cambio climático y desarrollo sustentable. Ahora, en el primer debate lo que a mí por lo menos me desconcertó es que hubo muchas quejas técnicas, que si estaba abierta la cámara de Xóchitl permanentemente, que si los tiros de lado, que si el reloj. Entiendo que en este caso el instituto subcontrató el servicio, o sea, lo hizo una empresa profesional de la cual uno podría suponer que no iban a cometer estos errores. ¿Qué pasó? O sea, porque curiosamente los 3 se quejaron de lo del reloj y del tiempo y que ajusten. ¿Qué ocurrió? A ver, bueno, la novedad es que la primera vez que se hizo en el INE, en la sala de consejo, fue todo un reto transformar la sala de consejo en un foro de televisión. Pero bueno, hubo muchas pruebas, los equipos de las candidatas y el candidato conocieron, vieron los tiros de cámara, las medidas, etcétera, funcionaban perfectamente los cronómetros. Sí es falla nuestra, que es de la casa productora, por supuesto. ¿Qué hicimos? Pues corrimos los procedimientos administrativos, resultó ganadora esta casa productora, que además es la casa productora también de los debates de 2018. Sí, puede haber errores, claro. Sí. Queremos que no pasen, sí, sin duda. Claro. Las y los primeros que queremos que todo salga perfecto somos las y los consejeros electorales, sin duda alguna. Y creo que hubo como 3 quejas. Primero, obviamente, el tema de los cronómetros, que eso en un debate es vital. Sí. Estás obviamente a contrarreloj. ¿Y qué pasó? Yo todavía no me queda claro qué pasó. Hubo un error de operación cuando hicieron como ellos le llaman una composición para que tuvieran las candidaturas un tótem que aparecieran los 3 datos del tiempo de las 3 candidaturas. Entonces tú podías ver cuánto tiempo le quedaba. Exacto. Porque hay además en la bolsa una cosa que no hubo en el debate de ayer de la Ciudad de México. Solo pueden hablar minuto y medio de manera seguida para propiciar el debate, sí, eso ¿no? Está no gastarte tus muy 5 televisivo. minutos. Es que la tele es muy de tiempo, ¿sabes qué? Tenemos que ir a un corte, precisamente por eso. Vamos a un corte y seguimos platicando con Carla. Canales de TV Azteca. Estamos platicando aquí con la consejera Carla Humphrey, precisamente sobre los debates, la organización, los resultados y qué viene el próximo domingo y qué podemos esperar desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de diría yo, el ritmo de la conversación, que al fin y al cabo de eso se trata. Y este segundo debate tiene cambios que prometen. ¿Cuál señalarías tú como otra cuestión fundamental del próximo debate? Bueno, estábamos un poco en las fallas técnicas, el reloj claramente que asumimos. Pero eso ya está resuelto. Ya, ahora tendrán un reloj cada quien, no va a haber esta composición, lo tendrán de frente arriba de la moderación, tendrá cada quien su pantalla con el tiempo.
También hubo un tema, parece de audio, que se coló el aire acondicionado. Yo estaba en la unidad móvil, por tanto, ahí pues no te das cuenta de esos detalles, apagamos el aire. Lo importante en los tiempos es que con Oficial Electoral vimos que se garantizó el trato equitativo. Sí, la verdad es que no hubo diferencia, pero es desconcertante. Sí, claro. Sí, y es desconcertante verlos desconcertados. O sea, no saben si ya fueron a un ensayo, si ya tuvieron la oportunidad, ¿qué está pasando? ¿No? Sí, ya hay cosas que acordamos con los representantes de los partidos que a lo mejor quizá esos detalles, pues a lo mejor las candidaturas tampoco lo saben. Por ejemplo, si está acordado que salga la pleca con el nombre, los logos de los partidos o el logo del partido y que aparezca un cronómetro y desaparezca. No que se mantenga todo el tiempo y que vuelva a aparecer cuando le quedan 10 segundos nada más. Pero esas cosas de ¿por qué no aparece? Bueno, porque estaba pactado. Eso lo acordamos y se te olvidó. No tenían monitores, pues no, porque decían que a lo mejor se distraían las candidaturas viendo en el monitor. Eso. Cuestiones técnicas. Pero eso estaba acordado y se cumplió. Sí. ¿Qué viene para el siguiente? Bueno, primero es en los estudios Churubusco, por lo tanto, pues las condiciones de realización cambian, pues ya son un foro como tal, con todos esos temas cubiertos. De hecho, vengo de estudios Churubusco. En el INE estuvimos todas y todos, bueno, yo no porque yo estaba en la unidad móvil, pero en el auditorio del INE, partidos, invitadas del INE. Pero en el foro mismo, en la herradura, no había consejeros, ¿verdad? ¿O sí? Sí había algunos consejeros que a título personal decidieron estar ahí. La mayoría estaban en el auditorio. ¿Pero cómo que a título personal? ¿O estás o no estás? ¿No? Los consejeros nunca están a título personal, son consejeros. Pues sí. Bueno, es que es una decisión que así se tomó, porque en realidad las coaliciones y el partido pues no querían a nadie en el foro. Primero habían acordado que fuera una persona con cada candidatura, después cuando vieron que no había posibilidad de tarjeteo, de nada, porque pues no hay ningún corte, dijeron no, pues para qué estamos ahí, no tiene ningún caso. Y bueno, sí hubo consejerías que tomaron la decisión de estar así, de que les avisáramos a los partidos. Esto, digamos, causó pues cierta controversia, ¿no? Porque además pues el INE no es un foro como tal, había que tener mucho cuidado, que no se tuviera el contacto directo visual con alguna de las candidaturas, en fin, hubo un debate por ahí. Estudios Churubusco pues es un tema muy distinto, es una pantalla gigante. No va a haber nadie en el foro. Es un tema que estamos también debatiendo. Yo a título personal creo que no es una buena idea. Nunca había habido hasta anterior ninguna consejería dentro del foro. Creo que también porque los debates pues son en el foro de las candidaturas, claro. No de las y los consejeros electorales. Eso es un tema que vamos a platicar mañana. Y yo transmitiré esta decisión a los partidos políticos. Algunos han sido más enfáticos en que pues no quieren a nadie ahí. Yo creo que Estudios Churubusco tiene mejores condiciones que la sala de consejo del INE, porque es mucho más grande, incluso el área que se va a usar donde está la pantalla, donde se proyectarán las preguntas de la ciudadanía, no abarca todo ese foro y yo creo que hay más posibilidades incluso de no tenernos a la vista y que no puedan distraer alguna. ¿Y va a haber bolsas de tiempo igual? Sí, va a haber, pactamos con los partidos dentro de los formatos que ya están aprobados por el Consejo General del INE e incluso no fueron impugnados, por tanto están vigentes, solo los impugnó MC y porque quería un debate a la semana, lo cual comprenderán que es complicadísimo tener un debate a la semana. Me hubiera encantado, pero es difícil. Sobre todo que las candidaturas estén en la ciudad cada semana y preparándose para los temas, o hacen campaña o están aquí. O sea, creo que es complicado para una campaña tener debates cada semana. Pero bueno, solo MC lo impugnó, los formatos están firmes y además está la escaleta. ¿Cómo se distribuye el tiempo? Los formatos estaban hechos para 4 candidaturas, finalmente hubo 3, los aprobamos en diciembre, no sabíamos cuántas candidaturas iba a haber. Entonces, en esos ajustes hay varios. Primero, que habrá una presentación de cada candidatura por 30 segundos. Segundo, habrá un video de reglas para que pues la moderación no esté explicando las reglas del debate. Después harán un planteamiento en cada uno de los bloques de cada uno de los temas. Hay 4 bloques, entonces abordarán por 1 minuto el tema o sus propuestas y después hay una pregunta ciudadana que responden las 3 candidaturas y después se abre esta bolsa de tiempo
que se abre con otra pregunta que va a aparecer la ciudadana o el ciudadano a pantalla haciendo la pregunta, y a partir de eso se abre esta, digamos, libre disposición de tiempo. En esta ocasión tienen 5 minutos por 4 ocasiones, porque son 4 bloques. Entonces pueden desarrollar de una manera ¿Con un máximo de 1,5 también? 1,5, y el máximo total de tiempo 5 por cada uno de los bloques, y bueno, al final un mensaje final de 1 minuto por cada una de las candidaturas. Ahora, como este es un país de la desconfianza, ustedes no hacen más que reflejar eso. En países donde hay más tradición de debate, y además son 2, que es mucho más fácil cuando es uno versus otro, que aquí tienes que acomodar un tercero que es pequeño, pues eso genera siempre una cierta tensión. ¿Tendría sentido, no puede ser ya para esta ocasión obviamente, tener una regla que no sé, el tercer debate solo fueran los 2 que encabezan las encuestas? Bueno, yo creo que como está la normatividad electoral me parece poco factible, Sí. porque pues nosotros no podríamos descartar con base en encuestas o en sondeos de opinión pues que una candidatura no es tan posible Porque en de Estados Unidos, por ganar. ejemplo, para estar ahí tienes que haber juntado X número de... Tienes que tener un cierto nivel en las encuestas. El señor Kennedy no va a estar en los debates. El señor no cumple con un mínimo, entonces no está allá. Pero nuestra legislación no lo permite. No, con nuestra Y ley... que además allá proceden por las representaciones partidarias, los delegados. Con nuestra ley no lo veo factible, porque nosotros No. ex ante estaremos tomando una decisión de lo que va a pasar en dije, la para el urna. futuro. Sí, yo creo que podría ser una de las cosas que se podrían debatir, de las muchas cosas, de una reforma pausada, pensada, Consensuada. con reflexión de fondo, etcétera. Me parece que podría ser un tema relevante, ¿no? De bueno, si hay 3 o 2, pues bueno, los 2 si queremos ver a todas las candidaturas. Y esta es una elección especial, 2 mujeres y un hombre, pero 3. En las otras, en 18 creo que eran 5, y en fin, ¿no? Se va complicando el Fueron en escenario. el 2000 fueron 6. Sí, al principio, sí. 6, luego 5 en el 18. Ahora, lo importante, ¿ustedes tienen mediciones de cuál fue el rating, cuántos mexicanos lo vieron? Han aparecido algunas cifras en la prensa, pero la oficial, ¿cuál es? ¿Ustedes cuál? Nosotros igual pues contratamos una empresa que sea la medición de rating, porque pues como señalas, el INE no es casa productora, tampoco obviamente ve y analiza los ratings o mide ratings. Esta empresa nos dio a conocer que fueron 13.7 millones de personas que presenciaron el debate, pues el debate más visto de la historia. Mayores de edad fueron 11.8 personas. Esto incluye canales de televisión y canales que se ven streaming vía televisión. Además, obviamente, pues redes sociales que pues han crecido mucho del 18 acá, y cosas positivas, bueno, con más de 8 millones de reproducciones, por ejemplo, en Facebook. En YouTube tuvimos digamos, la transmisión principal con lengua de señas, pero luego tuvimos otras 4 distintas. Una en lengua de señas, donde por primera vez cada candidatura tenía su persona intérprete y la moderación también, porque tuvimos reuniones con personas sordas y nos decían, es que luego es muy difícil saber quién habla si es la misma persona que está haciendo la traducción, si ya cambiaron a otra candidatura o no. Y luego tuvimos 3 en lenguas indígenas, en maya, en tzotzil y en náhuatl. ¿Qué tanto se vieron esas? La que más se vio, cerca de 50,000 reproducciones, y yo creo que vamos a repetirlo para los 3 debates. Ya incluso el de la Ciudad de México, me decía la presidenta de la comisión que ya nos había copiado el tema del lenguaje, la lengua de señas, con cada intérprete por cada candidatura y la moderación, pero pues yo creo que son temas que también hay que decir que pues se hacen y se hacen bien, ¿no? Este tema de Porque lo que se inclusión. hace bien en general no se nota, es lo malo. Pero el tema de inclusión me parece que es muy relevante. No, es importantísimo, pero eso no te lo apreciamos luego como te criticamos, digamos, qué bueno que lo sacas. Y tuvimos spots también en lenguas originarias para que supieran que iba a estar el debate, y traducción de varios documentos justamente en lenguas originarias. Entonces creo que también es un buen avance de que la gente pues nos sintamos más parte de los debates, de la política, de saber qué están proponiendo. Y los tiros de cámara, por ejemplo, si tú lo ves desde el punto de vista del productor, te dices que yo quería que la gente estuviera dentro del debate. O sea, que no se perdiera un segundo si estaban buscando el papel, el soporte gráfico, y a los partidos, y entiendo que a las candidaturas no les gustó, ¿no? Porque pues quieren saber cuándo están a cuadro, y entonces cuando están a cuadro está todo muy bien, pero pues no les gusta. A mí me gustó mucho ayer que están los 3 todo el tiempo. Sí.
Porque pues, está bien, tienes que saber qué están haciendo, qué cara están haciendo. Como tú dices, es como estar allá adentro. Cuando estás allá adentro los puedes ver a los tres al mismo tiempo, pues los podrías ver a los tres al mismo tiempo. Pero claro, las candidatas, el candidato, supongo que lo que buscan es el mayor control posible. Sí, con base en eso es que hicimos estos acuerdos, estas reformas a la escaleta. Fuimos sensibles, respetando los acuerdos del Consejo General en la escaleta, en que tuvieran una presentación de 30 segundos. Nosotros decíamos, queremos darle agilidad, ya la gente los conoce y los conoce. Sí. Hubo procesos políticos internos, empezamos con estos en junio, pues todo el mundo conoce a las y los que van a candidatas y al aprender el candidato. debate hay una autoselección, son los que seguramente mejor los conocen, ¿no? Entonces como que dijimos, ¿para qué la presentación? Pero bueno, los partidos dijeron, no, sí queremos, ya había margen, porque quien los presentó en el 1 fue la moderación, ¿no? Muy brevemente, pero, y ellas escogieron qué querían que se dijera, pero pues ahora se van a presentar por 30 segundos, van a hacer un planteamiento de cada uno de los temas, y si la bolsa de tiempo funciona como debe de funcionar, pues la moderación, y si ayer me decía la moderadora, traíamos nuestras preguntas preparadas, pero ni fue necesario, porque claro, tú como moderador o moderadora, pues tienes que saber qué haces si nadie pide la palabra, cómo haces que se reavive la discusión, a quién le das la palabra, pero qué vas a nunca se preguntar. murió. No, que estuvo muy bueno. La verdad es que la mejor, yo creo que conclusión de ayer es que esas bolsas sirven. Lejos de lo acartonado, si hay Yo este creo debate que- y yo piden creo que la hay que palabra. decirlo, ha evolucionado para... Bueno, el primer debate Cedillo, Diego, etcétera, fue más abierto porque no había tantas reglas, el acontecimiento era el debate. Pero luego las fueron encasillando de más. Y yo creo que este formato de las bolsas es una mejoría. Sí. Me puedo imaginar cosas mejores, a lo mejor son imposibles de hacer, pero es un gran avance y lo que vimos ayer es que si los candidatos y candidatas lo usan bien, le pueden dar agilidad. Sí, porque lo que decíamos, bueno, ¿y qué pasa si nadie pide la palabra? Nos pasamos 15 minutos todos En silencio. viéndonos la cara. Oye, Ahora, ¿usted quiere participar? No. ¿Usted? No, lo tampoco. canto Por así. alusiones, no, gracias. No, pues, Ahora, la gente siempre, el público, por lo que dicen las encuestas y por lo que te dicen cuando les preguntas, siempre hay una tensión muy complicada en los debates. Veía unos expertos que estaban ahí criticando el debate de ayer y un experto decía, es que no explicaron con detalle qué van a hacer con la política del agua. Pues no, en la tele es imposible explicar con detalle casi nada y menos en un debate. Y es imposible explicar hasta los debates porque ya nos tenemos que despedir. Carla, mil gracias por haber estado aquí en Primer Círculo. muchas gracias a ustedes por invitarme. Tratando de ayudar a la gente. Domingo a las 8 de la noche. Domingo 8 de la noche desde Estudios Churubusco. ¿Y conducen? Conducen Adriana Pérez Adriana. Cañano y Alejandro Cacho. Pues mil gracias. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Mil gracias y los esperamos, no yo, pero ellos.